¿Quién sos? Cuando te preguntan quién sos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente decir? Mi nombre. ¿Pero alguna vez te hiciste esa pregunta un poco más profunda? ¿Alguna vez te preguntaste, bueno, ¿qué forma mi identidad cuando qué veo cuando miro al espejo? ¿Qué es lo que me define? ¿Qué es lo que forma mi identidad más allá de mi nombre? Mucha gente se define a sí misma por lo que hace. Mucha gente, quizá lo siguiente después de quién sos, después de pensar en el nombre, piensa en su profesión o en su trabajo, en su nacionalidad, ni que hablar, su cuadro de fútbol. Y estas son esas piezas que van formando parte de esa identidad que uno va formando. Y incluso uno lo va viendo. Yo por ejemplo, siempre, intuitivamente, no sé por qué, más allá de lo que diga la Biblia, pensaba que esto de definirnos por quién somos, yo pensaba que todo el mundo igual lo vería como algo medio negativo, pero en realidad, ahora muchas veces viendo en las redes o escuchando a gente, hay como toda una corriente de gente que lo toma como algo positivo y decir, bueno, no te dejes definir por tu pasado, por lo que otros dicen de vos. Vos sos lo que vos hagas de tu vida, lo que vos decidas hacer, o esto de perseguir tus sueños y en eso encontrar tu identidad. Una frase muy motivacional, pero muy mala, y no me voy a poner a explicar por qué, pues de esa que dice, descubrí lo que amás y haces eso toda tu vida, entonces no trabajarás un solo día en tu vida, una cosa así, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, Rick. Sí, no lo sé, Rick, sí. Esto me huele a falso. Pero es importantísimo que nosotros nos sentemos a examinar quiénes somos, porque en base a quiénes somos, en base a cómo nosotros construimos nuestra identidad, va a ser la forma en la que nosotros vamos a vivir, y no solo conscientemente, sino si nosotros tenemos una buena identidad bien hecha, es la forma en la que vamos a tomar la mayoría de nuestras decisiones inconscientes. Si nosotros tenemos una identidad basada en las cosas que otros han dicho de nosotros, si esas cosas son malas, vamos a tender a actuar de esa manera. Si siempre, lo escuchamos mucho, ¿no? Todos aquellos que son maestras, muchos de ustedes los que trabajan en un CAIF y todo eso, sabemos que muchas veces los niños que escucharon toda su vida, muchas veces lo podemos identificar en nuestra vida, a quienes le dijeron directa o indirectamente durante su etapa de crecimiento, sos un inútil, no servís para nada, sos un tarado, esto, aquello, lo otro. Muchas veces eso se termina siendo parte de la identidad de la persona y después se crece con esta idea de decir, bueno, ¿y para qué me voy a forzar y para qué voy a hacer esto, para qué me voy a superar si yo no sirvo para nada? Entonces, el preocuparnos en construir una identidad real y el descubrir cuál es la forma en la que los hijos de Dios debemos construir nuestra identidad es algo esencial, porque eso va a determinar la forma en la que nosotros sigamos construyendo nuestra vida. Eso va a determinar, incluso nos va a ayudar en ver cómo vamos a tomar muchas de esas decisiones en el día a día. Y de eso habla un poco este pasaje de Lucas capítulo 9. Y nos habíamos llegado hasta el versículo 17, en esta escena de la alimentación de los 5.000. Voy a partir del versículo 18. Jesús dice, cierto día,
Lucas capítulo 9, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. Y esto de Jesús alejándose a solas a orar, y algunas veces llevándose a sus discípulos con él, es algo que cada vez aparece más repetido. Así arrancó el pasaje anterior de la alimentación de los 5.000, ahí en el versículo 10. Solamente 8 versículos antes, los apóstoles habían regresado de ese pequeño viaje misionero que se habían mandado, y dice, luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia el desierto cerca de la ciudad de Betsaida. Entonces era algo que formaba parte de las rutinas de Jesús, de las disciplinas de Jesús. Y acá les doy un pequeño paréntesis y le hago como un tráiler a lo que se viene. Dentro de poco se viene una nueva pausa en Lucas y vamos a abordar una serie sobre la formación espiritual y las prácticas de Jesús. ¿Qué cosas hacía Jesús y el resto de la palabra de Dios nos anima a hacer para formarnos espiritualmente? Y también más sobre el final de este pasaje también hay algunas otras cosas que tienen que ver con esto, que les voy a ir tirando ahí como pequeños adelantos. Pero Jesús se lleva a sus discípulos también para modelar, para enseñarles también con su ejemplo la importancia de estos tiempos a solas para buscar de Dios. Y entonces ahí en el versículo 18 dice, y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es interesante que Jesús no le pregunta directamente ¿quién piensan ustedes que soy yo? Porque total ya no estaba con las multitudes. Primero le pregunta ¿qué es lo que ustedes vienen escuchando por ahí? Y ya va a llegar, vamos a ver quizá la pregunta central de todo este pasaje es ¿quién dicen ustedes que soy? Pero es importantísimo que nosotros también seamos conscientes qué es lo que la gente a nuestro alrededor dice de quién es Jesús. Esta pregunta Jesús también nos las hace a nosotros. ¿Qué dice la gente a tu alrededor que soy yo? ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces la respuesta a qué son las voces que nosotros escuchamos a nuestro alrededor, nos guste o no nos guste, va a influenciar tremendamente la visión que nosotros mismos tengamos de Jesús. A pesar de la respuesta que nosotros le damos a Jesús, igual estamos siendo influenciados por las otras voces que están a nuestro alrededor. Entonces Jesús les pregunta, muchachos, ¿qué es lo que ustedes vienen escuchando? Venimos a pasar tiempo con las multitudes. Bueno, ahora las multitudes no están acá. Díganme, ¿qué es lo que ustedes vienen escuchando? Entonces, tomemos también nosotros un momento para decir, bueno, las voces alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, la gente en nuestro trabajo, ¿qué es lo que ellos realmente creen sobre Jesús? Y ahí los discípulos dijeron, bueno, contestaron, algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, y otros que eres uno de los antiguos profetas que volvió de la muerte. Y acá es interesante que esta no es una idea como hoy escuchamos, no sé, de los hindúes por ahí, ¿no? Del hinduismo, de la reencarnación y todo eso. Ese no era un concepto que siquiera cuadraba en la idea de los judíos, pero lo que sí cuadraba era esto de personas siendo influenciadas por el espíritu de. Por eso, a ver, el primero que menciona es a Juan el Bautista, que Juan el Bautista acababa de morir, tenía la misma edad que Jesús. Entonces, obviamente Jesús no podía ser una reencarnación de Juan el Bautista. A lo que ellos se referían era esto de, bueno, decir, acá apareció un gran profeta y ahora que ya no está más, quizá su espíritu está en vos, te está influenciando de alguna manera para que vos hagas estas grandes cosas. Y eso era un poco lo que la gente se empezaba a ver. Habían visto a Juan hacer tremendas cosas, habían visto a mucha gente a lo largo de los años aparecer y decir, nosotros venimos a hablar de parte de Dios. Y mucha gente pensaba realmente que quizá este es quien era Jesús. Era un profeta más que venía a hablar de parte de Dios al pueblo. Y el problema es que la definición que la gente, que las multitudes le daban a Jesús, se quedaba tan corta, que no podía ni siquiera acercarse a definir quién Jesús realmente era.
Y hay medias verdades que son tan a medias que ya no son medias verdades, son mentiras completas. ¿Es cierto que Jesús era un profeta? Es cierto. Jesús era un profeta, cumpliendo la definición de un profeta es alguien que le habla al pueblo de parte de Dios, trae el mensaje de Dios al pueblo. Pero Jesús era mucho más que eso. Jesús también cumplía la definición de sacerdote, también cumplía la definición de rey y otras muchas más profundas también. Entonces, cuando nosotros en las voces a nuestro alrededor escuchamos de gente que no tiene ni idea, mucha gente que nunca agarró una Biblia y sus conceptos que tienen de Jesús son meramente culturales, nos dicen, no, bueno, Jesús era un crack, Jesús está todo bien con Jesús, pero bueno, a mí la verdad que todo esto, a mí no me gustan sus seguidores, no me gusta la iglesia, yo con Dios está todo bien, pero yo con la iglesia no quiero saber nada. Jesús era un gran maestro, Jesús, la verdad que las enseñanzas de Jesús son tan lindas, cómo nos enseñó a amar, lo dice gente que jamás escuchó ni leyó lo que Jesús dijo sobre el amor. Entonces, cuando la gente nos dice, no, sí, porque Jesús, qué lindo, las cosas que Él enseñó y la forma en la que Él amó a la gente, ojalá la gente fuera así, y cómo se ha perdido eso, la realidad es que ni siquiera tomes eso como una media verdad de Jesús, ni siquiera tomes eso como parte de quien Jesús era, porque es algo que está tan alejado, tan distorsionado de quien Jesús realmente es, que no puede ni siquiera comenzar a definirlo. Ayer en esta conversación que les conté que tuvimos sobre esa mesa, una de las cosas que surgía era esto de, bueno, había una persona en la mesa que sí había leído y un libro de la Biblia que le encantaba era el libro de Romanos. Y sí, yo dije, bueno, bien, excelente. Dice, no, porque incluso una persona no era cristiana ni nada, pero eso, estamos, yo como le dije, gente realmente interesada en la fe. No es porque aparte me encanta Romanos, pero también lo estuve comparando con Corintios. Dice, porque ahí Pablo en Corintios le hace una descripción larguísima de lo que es el amor, pero él en realidad en Romanos le dice, no, mirá, toda la ley se resume en amar a tu prójimo y no sé qué. Entonces, qué bueno esto de que cuando uno ama al otro, bueno, ya como que no importa el resto de la ley, porque en realidad si lo estás amando estás cumpliendo todo. Y yo dije, freno. Déjame de poner unos asteriscos así de grandes a todo lo que acaba de decir, que es precioso, pero... Entonces comenzamos a hablar y una de las cosas que hablamos es, bueno, nosotros manejamos muchas definiciones a cosas que tienen que ver con Jesús, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con quién Jesús es, con el mensaje que Él representa, que está lleno de palabras que tiene el diccionario del 2021, tiene el diccionario del siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de amor, y fue una de estas palabras, de estas cosas que surgió, es esto de vos hacés lo que quieras, yo hago lo que quiera, mientras te haga feliz y no me voy a meter contigo. Entonces de esa forma yo te demuestro amor. Y rápidamente no costó mucho que estuvieran de acuerdo que esa es una muy mala definición de amor. Y si podemos estar de acuerdo en eso, también demos un paso más de fe. Digamos, dejemos que la Biblia nos defina a sí misma los conceptos. Y lo bueno es que la Biblia arranca por decirnos que Dios es amor. Por lo tanto, no es que amor es Dios, sino que Dios es amor. ¿Cuál es la diferencia? Que no es que mi concepto de amor que yo tengo hoy en lo que otros dicen sobre Dios, voy a decir, bueno, si otros dicen que esto es amor, entonces Dios tiene que ser de esta manera, sino que por el contrario, lo que Dios hace, lo que Dios dice, el carácter de Dios, la forma en la que Dios actúa, la forma en la que Dios se acerca a la gente, la forma en la que Dios se manifiesta en toda la palabra de Dios, esa es la definición perfecta de lo que el amor es. Entonces, en base a eso, yo tengo que definir y utilizar y vivir el amor para con los demás. Entonces, también ahí charlamos de eso, ¿no?
Si el mensaje de Dios me dice, mirá, todos somos pecadores y ese pecado nos lleva a la muerte, el mayor acto de amor que yo puedo hacer es decirte a vos que estás viviendo de una forma tremendamente equivocada y que eso te está llevando a condenación. A pesar de que vos lo percibas como una ofensa, a pesar de que vos pienses que puede ser un acto de que te estoy juzgando, de que me estoy metiendo con tu vida, pero si yo realmente te amo es lo que yo tengo que hacer y lo que te tengo que decir. Entonces es importante que nosotros nos detengamos a preguntarnos qué es lo que la gente dice de Jesús. Seamos conscientes. Cuando nuestros amigos, cuando nuestros vecinos, cuando lo que empiezan a poner cargas que tan fácilmente las escuchamos tanto, estamos tan bombardeados por estas cosas, que a veces decimos, ¿y cómo contesto a esto? Y medio que tiene un poco de sentido, ¿no? Y si no, está bien, yo sé que en la iglesia me enseñaron lo que sea, pero bueno, medio como que él tiene razón, ¿qué le voy a decir? Entonces, seamos conscientes de cuál es la cosmovisión. La cosmovisión es la forma que las personas tienen, que nuestra sociedad tiene de mirar el mundo. Nadie mira el mundo con los ojos directamente. Todos tenemos lentes. A todos, al momento de ir creciendo, se nos van dando lentes que van cambiando nuestra forma de percibir el mundo. Y esos lentes es nuestra cosmovisión. Son las cosas que distorsionan, que cambian la realidad incambiable del universo de la vida. Y tenemos que ser conscientes cuál es la forma en la que la gente que no cree en Dios o que cree en Dios a su manera va cambiando y distorsionando su forma de ver la realidad. Para nosotros también poder saber cómo interactuar con eso. Y poder decir, mira, eso está todo bien, pero mira esto de esta manera. Entonces es importante que pasemos por esta pregunta antes de llegar a lo que Jesús realmente les dice. O esta pregunta central. Entonces, una vez que ellos habían expresado lo que la gente decía de Jesús, Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Vos, ¿quién decís que es Jesús? Y hace casi un año, previo al domingo de Ramos, previo a Pascua, yo les mandé unos cuantos esa pregunta, que mandaron ahí un videito diciendo, ¿quién es Jesús para vos? Y fue una pregunta que a varios quedó ahí como resonando. Y es porque es la pregunta más importante que nosotros nos podemos llegar a hacer jamás en la vida. Para vos, ¿quién es Jesús? Y esto, ¿sabes por qué? Porque para los que somos hijos de Dios, este es el centro, esta es la base de nuestra identidad. ¿Por qué? No me voy a detener eso, hay todo otro montón de partes en la Biblia que nos enseñan de eso, pero te tiro el resumen. La identidad del cristiano, del Hijo de Dios, nos dice la palabra de Dios, que nuestra identidad está en Cristo, en Dios. El Hijo de Dios no se define, no encuentra su identidad, no encuentra su significado, no encuentra su propósito en el lugar en el que nosotros nacimos, el trabajo que tenemos, la tarea que desarrollamos, las habilidades que fuimos aprendiendo, la manera en la que pensamos. Ninguna de esas cosas nos definen, no nos definen los errores que hemos cometido, ni siquiera nos definen los mejores éxitos que hemos tenido. Nada de eso nos define. Lo que nos define a nosotros como hijos de Dios es eso, es quiénes nosotros somos en Jesús. Y entonces, ¿cuál es la forma de saber cuál es nuestra identidad? Es saber quién es Jesús. Porque si nosotros tenemos una firme y estable seguridad en quién es Jesús, toda nuestra identidad va a estar escondida y abrigada y sostenida y fundamentada en quién es Jesús. Entonces, si nosotros contestamos como la gente, Jesús fue un buen maestro, fue alguien que tuvo lindas enseñanzas, fue alguien que enseñó buenos principios, tu identidad en Jesús va a ser tan livianita, va a ser tan frágil, porque muy pronto te vas a poder preguntar, bueno, pero Jesús enseñó esas cosas hace 2000 años, ¿qué tiene que ver conmigo?
y está todo bien, pero bueno, pero la sociedad cambia. Y ya, entonces vaya a saber si las enseñanzas de Jesús son tan útiles ahora. Y capaz que yo en realidad puedo elegir algunas cosas que dijo Jesús que están buenas, pero otras que son más complicadas. Ya no aplica. Entonces es importante, hace una diferencia si vos decís, Jesús enseñó lindas cosas y Jesús fue un buen maestro. Hace una gran diferencia si esa es tu respuesta o si tu respuesta es, como dijo lo que contestó Pedro ahí al final del versículo 20, tú eres el Mesías enviado por Dios o tú eres el ungido de Dios. Y acá no nos metemos en toda la cosmovisión, todas las enseñanzas que los judíos ya tenían, que es este entendimiento que nosotros también al aprender la palabra llegamos, en que todos somos pecadores, que todos necesitamos salvación, todos necesitamos ser rescatados porque en nuestras propias fuerzas no podemos cambiarnos, no podemos cambiar nuestra naturaleza, no podemos cambiar nuestro corazón, no podemos dejar de hacer lo malo. Nosotros en nuestra propia vida hemos empezado a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y nosotros ya estamos condenados a muerte por nuestros propios pecados. Por lo tanto, nosotros necesitamos un Salvador. Y esta palabra Mesías, que es el ungido, que es el elegido de Dios, es ese que las escrituras, que las profecías, que Dios mismo había anunciado a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que le iba a enviar a alguien que iba a ser quien podría finalmente liberar a su pueblo de sus pecados. Entonces, Pedro había llegado a entender esto. Y dijo, no, vos no sos un profeta más. Vos sos el Mesías. Sos el enviado de Dios para liberarnos, para traer salvación. Y Jesús les dijo, les advirtió, que no le dijeran a nadie. Cuando Jesús le dice, Pedro, no le digas a nadie eso, lo primero que Jesús hace es confirmarle, sí, tenés razón, si no, le hubiera dicho, no, Pedro, mira, en realidad es otra cosa. Le hubiera dicho, mira, no le cuentes a nadie porque en realidad no es eso, no es así. Espera que te corrija y después sí le contás a la gente. Solamente le dice, no le digas a nadie, porque no solamente Pedro tenía razón, sino que Jesús era extremadamente consciente de todo lo que ser el Mesías y el ungido de Dios significaba. Para Pedro y los discípulos, ser el Mesías todavía sigue teniendo esta connotación de es el que nos va a liberar, el que va a restaurar a Israel, el que quizás nos va a sacar a los romanos de encima, vamos arriba, esperemos. Y tenía toda esta otra idea. Pero Jesús, quien conocía las Escrituras y la palabra de Dios como nadie más, nunca nadie conoció y entendió tan bien las Escrituras. Él entendía que este Mesías, este rey que vendría a restaurar a Israel, descendiente de David, a restaurar el linaje de David, este ungido de Dios, este siervo de Dios, que es otra frase que se usa mucho en Isaías, él sabía que se refería a toda la misma persona y sabía que estaba hablando del mismo. Entonces sabía que cuando hablaba del Mesías, también Jesús lo relacionó rápidamente con estos poemas del final de Isaías que hablan de que ese siervo de Dios, su forma de servir a Dios y al pueblo era entregando su vida. Y también sabía que es el nombre con el que Jesús más se llama a sí mismo. Lo hemos hablado varias veces, pero yo sé que es fácil de olvidar, así que lo repito rápidamente. ¿Cómo era la forma en la que Jesús más se refería a sí mismo? Como el Hijo del Hombre. Y es lo que dice ahí, en el versículo 22. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero el tercer día resucitará. Jesús tenía tremendamente clara su identidad. Y su identidad no era solamente que Él era el Mesías, sino que su identidad también era la de este Hijo de Hombre, que en esos poemas, también en esos sueños y visiones de Daniel, en el capítulo 7, pero también ahí más adelante, en el capítulo 9, Jesús había discernido, había entendido completamente, al estudiar las Escrituras, que su rol
era conquistar, era llegar a ser rey, era sentarse a la derecha del trono de Dios, que es esa descripción que da en Daniel 7, pero antes siendo tremendamente atacado por la bestia, por el pecado, por la destrucción, por aquellas cosas que encadenan a la humanidad. Y seguramente también entendió, tenía claro, que él era este descendiente, esta semilla que vendría a través de la mujer, quien la serpiente mordería en el talón antes de que él le aplastara la cabeza. Él sabía que la libertad del pueblo de Dios y la salvación que venía a traer para toda la humanidad tendría un costo extremadamente alto. Y Jesús poco a poco, a medida que este sufrimiento se empezaba a acumular dentro de él, lo empieza a compartir con sus discípulos, quienes todavía no entendían nada, pero él lo empezaba a compartir con ellos. Entonces, solo porque Jesús estaba seguro de su identidad, y atenti con esto, escuchen bien lo que voy a decir, solamente porque Jesús estaba seguro en su identidad como el Mesías y el Hijo de Dios, es que él podía seguir caminando, dando pasos firmes hacia el fin que le esperaba. Esto está expresado de una manera mucho más linda en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 4, eso podemos buscarlo ahí rapidito. En Hebreos 12, versículo 2, dice, bueno, nos alienta a correr la carrera, correr esta vida de la fe. Dice, esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, o sea, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien fue el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que esperaba, soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó lo oprobio. ¿Para qué? Para poder ofrecernos esta hermosa salvación y sentarse a la derecha del trono de Dios. Este es el camino del Hijo del Hombre que se describe en Daniel 7. Y Jesús era tremendamente consciente de esa realidad. Y solamente porque Jesús sabía quién él era y sabía el lugar que él ocupaba en la historia de la humanidad y por qué él había sido enviado y por qué él decidió entregar su vida en rescate por muchos, es que él pudo soportar lo que venía. Es porque él pudo seguir caminando firmemente. Es porque él le pudo decir a Pedro, por esto es que le dijo, no se lo digas a nadie, porque sabía que decirle a la gente públicamente en ese momento que él era el Mesías, el ungido de Dios, iba a desencadenar en su crucifixión. Y como sabía que no era el tiempo, dijo, bueno, vamos a mantener esto entre nosotros por un tiempito hasta que llegue el tiempo. Y yo ahí voy a estar dispuesto a anunciarlo públicamente para que la gente venga, me odie y hagan planes. Y estos principales y sacerdotes que menciona ahí, Jesús sabía lo que iba a pasar. Sabía. ¿Por qué? Porque él era tremendamente consciente de quién él era. Y por eso pudo dar los pasos necesarios en su vida para traernos salvación. ¿Y vieron lo que dice ahí? En Hebreos 12 dice, después de todo ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. Y al principio dice, pongan sus ojos en Jesús al vivir sus vidas luchando contra el pecado, corriendo la carrera. Entonces no dice, ya que Jesús tenía clara su identidad y por eso él podía vivir su vida, ustedes pongan sus ojos en Jesús para tener clara su identidad, para saber quiénes son y así poder vivir la vida de la fe.
Y esto es de lo que se trata el resto del pasaje de Lucas. Ahí Jesús le dice, entonces le dijo a la multitud, que sé que para ese entonces ya se habían aparecido, que siempre andaban ahí detrás de él. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y esto no nos lo dice la Biblia, pero me gustaría que nos lo imaginemos un poquito. Porque la primera vez que nosotros somos introducidos en la historia a la crucifixión es con Jesús. Pero Jesús habla de esto porque esto era una realidad que periódicamente ellos vivían. Me lo imagino a Jesús viajando con sus discípulos de pueblo en pueblo y cada tantas semanas había un día gris. Un día gris no porque estuviera nublado, sino un día gris porque todas las personas de repente parecían un poco más calladas en el mercado. Todos caminaban un poquito más cabizbajos. Todos se lamentaban. Y a lo lejos, a las afueras del pueblo y de la ciudad, se escuchaban gritos. Gritos desconsoladores, gritos agónicos, hasta que se terminara la última gota de aire que quedaba en los pulmones de personas que a las afueras de la ciudad se les agotaba la vida, clavados en una cruz. Y esto era parte de la realidad con la que estos judíos vivían. Seguramente no todos los días, quizá no todas las semanas, pero sin duda era algo que ya se les había hecho costumbre. Y me lo imagino a Jesús sabiendo cómo iba a terminar su vida y pasando cerca de esas cruces, donde los que estaban ahí no eran simples ladrones, no eran simples personas que habían hecho mal al pueblo judío. La enorme mayoría de los que ocupaban esas cruces eran aquellos que se habían animado a desafiar al Imperio Romano. Y Jesús sabía que ese iba a ser su final, no por desafiar el Imperio Romano, sino por enfrentarse a los poderes de la oscuridad, por enfrentarse a los principados y potestades que gobernaban y tenían encadenados al mundo en su pecado. Y Jesús estaba avanzando lento, pero firmemente a confrontar el pecado a Satanás y a toda la maldad. Y sabía que agitar el avispero lo iba a llevar a esa cruz. Y con esa imagen en la mente de Jesús y sus discípulos, habiendo visto a tantas personas que después de ser condenados a muerte, los soldados le entregaban su cruz. Le decía, llévala, que vamos a la cima de la colina cerca a las afueras de la ciudad. Con esa imagen que tanto habían visto y que tanto intentaban ignorar y pretender que no era parte de la vida real. Tratando de intentar pretender que ellos nunca les tocaría vivir eso. Deseando, orando a Dios que ninguno de sus familiares se metiera en uno de estos grupos radicales que intentaba desafiar el Imperio Romano. Así no tenían que sufrir la muerte de alguno de estos familiares de esta forma tan trágica. Jesús los mira y les dice, ¿ustedes son mis seguidores? ¿De verdad? Tengo cruces preparadas para ustedes. Tómenlas cada día y vengan atrás mío, que yo tengo una bastante más grande que ustedes. A veces esas frases medias cliché que han terminado en deformar un poco el significado de ciertas cosas. Tenemos esa frase, no, la suegra, la cruz que me tocó cargar, ¿no? Es la cruz con la que cargo. Yo no puedo decir nada, mi suegra es una divina. Para vos que me estás mirando. Mis suegros se miran casi todos los mensajes.
O bueno, este trabajo horrible que me tocó, bueno, está la cruz que me tocó llevar. O tengo un familiar enfermo durante mucho tiempo, está la cruz que me tocó llevar. Jesús es muy claro que la cruz es algo que vos y yo, no son cosas que nos pasan, son cosas que vos y yo conscientemente, día a día, decidimos tomarlas, cargarlas y las llevamos atrás de Jesús hacia un lugar, y es el lugar de nuestra propia muerte. Otra frase que he escuchado muchas veces, que suena muy linda, pero no es el mensaje de Jesús. Muchos dicen, Jesús murió para que vos no tengas que morir. Y en realidad el mensaje bíblico, el verdadero evangelio nos enseña que Jesús murió para que nosotros lo acompañemos. Jesús murió para que vos y yo muramos con Él. ¿No me crees? El apóstol Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo yo, la vida que ahora tengo, no la vivo en mi carne, sino la vivo en la vida de Jesús, quien vivió, murió y resucitó por mí. Solamente si vos tenés claro quién es Jesús, nunca desconectemos esto. Ahí tenemos un titulito en la Biblia que nos separa, pero es la misma conversación. Solamente si vos tenés claro quién es Jesús para vos en tu vida, solamente si vos podés contestar, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es quien vino a darme vida y vida en abundancia, Jesús es quien me ama tanto, que entregó su vida para que yo pudiera tener vida en abundancia. Jesús es el único que realmente me entiende, que me conoce, es el único quien me ha dado propósito, es el único que es mi creador. Y solamente mi Creador puede saber qué es lo mejor para mí. Es la única manera que vos y yo podamos llegar a siquiera dar el paso de fe, de decir, vale la pena, día a día, tomar mi cruz y seguirlo. Porque si no, este mensaje, lo que Jesús dice acá y va a seguir diciendo, no tiene sentido. Lo siguiente que Jesús le dice es, si tratás de aferrarte a tu vida, la vas a perder. Pero si entregás tu vida por mi causa, la vas a salvar. No, esto no tiene sentido. Para la gente que dice que Jesús era un buen tipo, qué genial, y las cosas que enseñó, y el amor los unos a los otros, y qué lindo, y esto, aquello y lo otro, este mensaje no tiene sentido. Y arrancarían esta página de la Biblia para siempre. Solamente si vos decís, Jesús es mi Señor, Jesús es mi dueño, vos podés decir, yo cada día voy a decidir seguirlo a Jesús. ¿Cómo? Negándome a mí mismo, a mis deseos. Esto es completamente opuesto de la narrativa de la cosmovisión de este mundo, que ¿qué es lo que nos dice este mundo? Hacé lo que diga tu corazón. ¿Querés ser feliz? Busca qué es lo que hay adentro tuyo. Y mientras no le hagas mal a nadie, esa frase que hablamos hoy, ¿no? El problema es que no hay forma de no hacerle mal a alguien si vos seguís. Nosotros realmente seguimos lo que dice nuestro corazón. ¿Alguna vez miraste en serio para dentro de tu corazón? Y no estoy hablando cuando te preguntaste, uy, ¿qué quiero estudiar? ¿De qué quiero trabajar? No. ¿Alguna vez miraste en lo profundo de tu corazón? Si yo sigo lo que hay en lo profundo de mi corazón, no hay una persona alrededor mío a la cual yo no termine lastimando. No hay mi vida, si yo realmente sigo lo que diga mi corazón, mi vida se desmorona en un par de meses. Y por eso esto es un concepto que realmente va completamente en contra de todas las voces que nos dicen quién es Dios y quién es Jesús y cómo nosotros debemos vivir para ser felices. Por eso, si vos sos consciente de lo que dice el mundo, podés ser consciente de decir, esto no es el mensaje que por más que suene bonito al principio, esto no me va a llevar a la vida. Yo tengo que escuchar cuál es la definición que Dios da de amor,
cuál es la forma en la que Jesús se define a sí mismo, cuál es la vida que Él tiene, y en Él pongo mi identidad. ¿En quién es Jesús? La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Solamente si tu vida está escondida en Dios. Y tu identidad tiene que ver con quién vos sos en Cristo. Que vos le pertenecés a Cristo. Que vos sos un hijo de Dios. Que Él fuiste adoptado por Jesús. Que sos amado desde antes de la fundación del mundo por Jesús, más allá de cualquier pecado que vos hayas cometido. Pero que al mismo tiempo ninguna cosa tan genial que vos hayas hecho puede salvarte de tu realidad espiritual delante de Dios. Solamente si esa es tu identidad, puedes decir: yo, aunque no lo entiendo por fe, voy a obedecer a Jesús. Y esta cruz se levanta cada día y se lleva cada día con nosotros. Y esto es lo que decía hoy, que nos va a ser muy útil detenernos un poquito cuando arranque marzo en no solamente la nueva vida que Jesús nos vino a dar, sino el estilo de vida que Jesús... No, tengo muchas cosas que tampoco no quiero quemar, pero les tiro esto para que se queden pensando. Una de las frases que más daño le ha hecho a la iglesia, a la cultura eclesiástica, cultura evangélica, en los últimos años, es: Jesús no es religión, es relación. Para, si le decimos todo el tiempo, ¿qué me estás diciendo? Se preocupen, Nos encanta decir eso, porque tenemos asociada a la religión con algo hueco, vacío, con repetir cosas sin sentido y todo lo demás. Pero ¿a qué nos ha llevado esto? Nos ha llevado hasta a querer esta relación imaginaria que alguien nos vendió, con algo donde yo siento todo lo que pasa con Jesús y todo lo demás, y hasta que yo no lo siento, no lo hago, y si yo no siento una cosa, no la puedo hacer, porque entonces estoy siendo hipócrita, o entonces estoy siendo religioso. Cuando en realidad el camino de la vida que Jesús nos va marcando es: seguime, obedeceme, créeme por fe que en mis palabras hay vida. Amén. Y al ir obedeciendo a Dios, al ir cultivando estas prácticas, al ir siguiendo estas cosas que al principio no tienen sentido. ¿Qué sentido podía tener para los discípulos en el medio del éxito que estaba teniendo Jesús, de que las multitudes lo seguían y lo buscaban para encontrarlo y para encontrarlo? ¿Qué sentido lógico podía tener que Jesús se retirara aparte y no quisiera estar con la gente para pasar tiempo solas con Dios? No podía tener ningún sentido. Jesús, tenemos que aprovechar, sigamos ahí, vayamos a hacer más milagros, esto, aquello, lo otro. La otra vez hablaba con un amigo, estábamos hablando del tema del ayuno. Y me dice: yo, mira, todo bien, pero la verdad que nunca en la vida entendí y no voy a entender el tema del ayuno. Y estuve a punto de sacar ahí el estudio que habíamos hecho aquel miércoles, que habíamos propuesto ayunar todos juntos y darle como todas las razones, los pasajes, los beneficios, esto, aquello, lo otro. Y me monté y dije: capaz que Dios no quiere que lo entiendas. Capaz que Dios quiere que digas: mira, esto está en su palabra, ponelo en práctica y vas a empezar a ver con el tiempo los resultados. Nosotros somos como coherentes a media con alguna de estas cosas, ¿no? Hay dos cosas con las que nosotros decimos: no, hay que hacerlo aunque no lo sientas. Decimos: tenés que leer la Biblia aunque no tengas ganas, y una vez que empieces a leer la Biblia, Dios te va a empezar a hablar, y tenés que orar. Pero con el resto de las cosas que forman parte de la vida cristiana, a veces lo dejamos a un lado. Decimos: no, con eso no. No, en realidad sí, no, estamos siendo hipócritas si lo hacemos y no lo estamos sintiendo. No, créele a Jesús, que día a día, con la disciplina, esto de morir a nosotros mismos, a nuestra manera egoísta. ¿Qué es nuestra manera egoísta de vivir? Yo voy a hacer lo que a mí me dé placer, voy a hacer lo que a mí me dé ganas, y hasta que no tenga ganas no lo voy a hacer. Muchos de nosotros estamos completamente desilusionados porque no estamos viviendo esa vida vibrante, esa vida así que quizás experimentamos en algún momento de nuestra juventud, de nuestra adolescencia o algo, y hace años que vivimos en un desierto espiritual del cual no logramos salir. Y yo no digo que no hay momentos donde Dios nos permite pasar por esos desiertos para que aprendamos alguna lección, pero esos desiertos no son eternos.
Y a veces estamos esperando sentir alguna experiencia sobrenatural o lo que sea para de verdad y volvernos a poner las pilas con Dios, cuando en realidad Dios ya nos dijo todo lo que tenemos que hacer para tomar nuestra cruz, morir a nosotros mismos y seguirlo. Y en esa obediencia es que vamos a experimentar la verdadera vida. Jesús no dijo en el siguiente versículo, o en la siguiente cosa que Él les dijo, no dijo, miren, acá les traigo una nueva vida para que la experimenten, vean que es mejor que la que tienen ahora, así la pueden dejar. No dijo eso. No fue un bueno, llévatelo de prueba y si ves que es mejor que lo que tenés, bueno, ahí nos hace la devolución. Dijo, soltá tu vida, morí a vos mismo para que ahí experimentes lo que es la verdadera vida en mí. Es un paso de fe. El mayor paso de fe que, vuelvo a lo de antes, no vas a poder dar ese paso de fe si vos no estás segurísimo quién es Jesús para vos. Y si vos querés esconder tu vida, tu identidad y decir todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo, todo lo que significa ser Facundo, tiene que ver con mi relación y con la posición que yo tengo en Jesús. Y a partir de ahí yo empiezo a vivir el resto de mi vida. Entonces el reino de Dios es un reino al revés, en el que los valores, el éxito, las reglas son completamente opuestas a este mundo. Y si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Una identificación total con Jesús. De nuevo, este mensaje es locura, como dice Pablo, para los que no creen. Solamente es posible identificarnos completamente con Jesús y no avergonzarnos de Él si nosotros de verdad tenemos claro quién es Jesús. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Rarísima esa frase con la que Jesús termina esto. Si quieren saber qué significa, no se pierdan el domingo que viene. Pero bueno, pequeño repaso, hermanos. La pregunta más importante que vos podés hacerte y contestar en tu vida es ¿quién es Jesús para mí? Necesitamos saber quién es Jesús porque la identidad del cristiano está en Cristo. Si no sabes quién es Jesús, tu identidad va a ser una identidad falsa, una identidad a medias. Necesitamos saber quién es Jesús para no ser influenciados por los que otros creen de Jesús. Lo que hablamos recién, nos guste o no nos guste, las voces que nos rodean realmente nos influencian. Y necesitamos saber quién es Jesús para confiar en lo que Él pide de mí y para poder hacerlo. Si yo no sé quién es Jesús, no voy a poder elegir la disciplina de morir a mí mismo día a día, no voy a poder entregar mi vida para el reino de Dios, confiando en que Él me dará una vida nueva y mucho mejor, y no vamos a poder identificarnos con lo que al mundo le parece una locura. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es? Y capaz que tu respuesta teórica está clarísima. Pero recordá que nuestra identidad es lo que determina las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. En ese, ¿voy a tomar mi cruz y morir a mí mismo o no? ¿Voy a vivir de una manera egoísta o no?